Bien, le voy a volver a compartir la pantalla de las diapositivas que estábamos mirando. Gracias. Ya, entonces estábamos diciendo que debemos aprender a amar no solo al enemigo interno o nacional, sino también al enemigo extranjero de otros países. Claro, Nosotros, como, o sea, quieres a todo, que se dice a todo en general, ¿no? así es, mi hermano, a todos, todo el mundo. Bien, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. La siguiente dice, los que en su conducta siguen el ejemplo de padres, perdón, déjeme ver, del, del padre, esos son sus hijos, lo cual implica la necesidad de un cambio radical en el hombre, que Jesús describe como un nacer de nuevo. Lo que Cristo nos pide con su ejemplo y sus enseñanzas es la vida a la cual estamos llamados o están llamados los hombres en respuesta al amor redentor de Dios y como hijos de Dios y partícipes de su espíritu. Entonces podríamos decir que Jesucristo lo que está diciendo es, si ustedes son mis discípulos, compórtense como mis discípulos. Y si ustedes son hijos de Dios, compórtense como Dios quiere que así sea. No seamos solamente religiosos, ni tampoco seamos simpatizantes de el cristianismo o del evangelio. Los religiosos son los que hablan y conocen y entienden todo, pero no practican. ¿Sí? Los religiosos son aquellos que dicen, yo soy cristiano, pero vive como una vida de mundano. Y eso no está bien, no es correcto. Debemos ser genuinos, debemos aprender a vivir como verdaderos hijos de Dios. En nuestra vida diaria demostrar que Cristo vive en mí y que el Espíritu Santo de Dios vive en mí. De esa forma debe ser el cristiano, el creyente. Y en todo tiempo. Y cuando se habla de todo tiempo, se está hablando de que de pronto, a la hora de estar en la casa, yo voy a hacer, como suelen decir, ¿no? Muchas veces suelen decir, en la iglesia es un angelito y en la casa el mismo diablo. No sé si ha escuchado eso. Si usted ha escuchado eso, mi hermana, entonces usted se dará cuenta o me entenderá de lo que estoy hablando. Nosotros como cristianos debemos ser lo mismo en la casa y lo mismo en la iglesia, lo mismo en la calle y lo mismo en el trabajo y donde sea. Lo mismo. Nada de que doble cara ni tampoco ser hipócrita en la casa o en la iglesia, tratar bien a nuestros hijos y a nuestra esposa o esposo, pero en la casa maltratar y gritar, eso no es correcto de un cristiano. Yo pregunto a mi hermana, ¿cómo trata a su... ¿Dijo que tenía una hijita? Sí, sí, Ya. pastor, ¿Cómo trata tengo una hija. a su hijita? ¿Lo mismo en la iglesia y lo mismo en la casa? Bueno, sí, pastor, claro, como somos, solo los vamos los domingos de la iglesia y estamos poco tiempo allá, casi 2 horas y a veces cuando lo hace, o sea, alguna cosa que ya como madre tengo que corregir a veces, pero siempre he hablado con ella y ella como que ha tenido un poquito más confianza conmigo también.
Ya. Y me ha gustado a mí lo que a veces, como dijiste, Dana, somos cristianos y no sabemos qué dice la Biblia. He pasado en mí y no me ha gustado. O sea, a veces no entendía lo que decía, o sea, lo que va a hacer. A veces como cristianos nos fallamos en eso bastante. A veces hablamos como quiere, pero cuando conocemos ahora, aprendemos de la palabra de Dios, son muy diferentes ser cristiano o solo decir que soy cristiano. Y por eso me ha gustado y ella es puesto en una escuelita que es cristiana. Ujú. Y igual esa escuelita a mí me ha ayudado bastante con mi hija también. Y eso también a veces me alegra estos días. Mi hija siempre en esa escuelita ora, canta y mi hija siempre cuando llega a la casa, mamá dice, sabemos, todo tiempo tenemos que orar, dice. Así nos enseña la profe y nos enseña la Biblia que nos dice y eso para mí ha sido bastante ayuda, como mi hija también me está ahí, mamá, que tenemos que ver la Biblia, mamá, ella, o sea, ya sabe, a veces ella ya sabe de dónde salió Adán y Eva, qué era, o sea, de 5 años, pero yo lo que no sabía, eso Ella, me alegra en mi caso y gracias a Dios agradezco esa escuela también que ayuda bastante de la palabra de Dios y casi ahí toditos enseña solo los pastores y eso bastante me ha ayudado en mi hogar también. qué bueno, mi hermana, qué bueno. Sí. Pero como le digo, aprendamos a hacer eso. Y con lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo, también enseñar a nuestros hijos y a la Sí. familia. Ajá. Eso es bastante importante. A veces nosotros solo pensamos en lo, ¿cómo decir? Como ser profesionales, tienes que ser doctor en lo alto y lo olvidamos lo que es más importante espiritual, eso también. Hemos olvidado, hemos dejado esa parte y hemos preocupado solo en nuestros, o sea, tener en nuestro trabajo, a veces en esas cosas y cuando tenga más también, si no tienes a Cristo, es lo que, como decir, es un vacío que no tienes nada, si tienes tantas cosas también. Eso yo he sentido en mi casa, tenido todo, pero si no tengo a Cristo, o sea, no me siento bien. Prefiero no tener nada, tener a mi Cristo es lo más hermoso que uno se puede vivir. Es cierto. Eh, la verdad es lo que dice la palabra, ¿no? La palabra dice que en vano de pronto nosotros nos sacrificamos tanto, en vano buscamos todas las cosas del mundo. Y como dice la misma Biblia, de nada le sirve al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma, dice. ¿Sí? De nada le sirve. Entonces es mejor, dice, tener a Cristo, tener la salvación, tener la vida eterna y lo que Dios bendiga. De pronto, si Dios bendice poco, con ese poco estar bien, y si Dios bendice mucho, con ese mucho estar bien, ¿sí? Entonces, lo importante es la relación que tenemos con Dios y lo que Él quiere que seamos y que vivamos. Eso es mi hermana. Vamos avanzando un poquito más. Gracias. De acuerdo a Romanos 12, 1 y 2, dice la palabra de Dios en este caso, resumiendo aquí, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios es clara cuando dice, o mejor dicho, el apóstol Pablo dice a través de la palabra, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, o mejor dicho, agradable a Dios.
Y eso es lo que a Dios le agrada. Que nosotros presentemos todo nuestro ser a Dios para que Él nos ayude a vivir mejor, a vivir bien. Eso es importante. Bien, vamos avanzando un poquito más. La otra diapositiva dice, la total consagración a Dios que nos exige Romanos 12, 1 y 2 es la raíz de nuestra ética personal, tanto privada como social. En este caso, cuando Romanos dice que les ruego que presenten vuestros cuerpos en culto racional, está diciendo, por favor, compórtese con todo su ser, con todo su ser, con toda su alma, compórtese como es digno de un hijo de Dios. También dice, esta consagración exige un constante progreso y un crecimiento en todo lo que es verdadero y útil para sí y para los demás. Valores de todo tipo, espiritual, intelectual, ético, sexual, familiar, social, deportivo. Entonces, los valores se ven en todas estas actividades que nosotros hacemos a diario. Muchas veces, de pronto nos comportamos espiritualmente bien, pero intelectualmente mal. O a veces nos comportamos en la familia bien, pero en lo estético, en lo sexual, de pronto nos comportamos mal. En todas estas áreas de nuestra vida o en estas actividades de nuestra vida, debemos comportarnos bien como es digno de Dios. En lo social, en lo deportivo, en todo eso. Muchas veces las personas cuando hacen deporte suelen comportarse como mundanos. Es verdad, pastor. Y a veces hablan incoherencias o tonterías, hablan y gritan. Y eso no es de un cristiano. Un cristiano, aún en lo deportivo, debe comportarse bien. Y si es que quiere, como yo sé decir, si quiere salir las palabras o las malas palabras, muérdase la lengua, se dice. No es correcto, ¿sí? En lo social, en lo familiar. A veces en la familia uno se comporta toscamente o groseramente. Y eso no es ético. Ética quiere decir un buen carácter, un buen comportamiento en todo tiempo. ¿Sí? Que eso nos ayude y que Dios nos bendiga para poder comportarnos así. Claro. Ayúdenme a leer la siguiente diapositiva. Por consciente, por razones de ética es preciso que cuidemos vuestra mente, vuestro sentimiento y vuestras acciones contra todo lo que pueda dañarnos y ofender a vuestro Dios, ya sea Literatura. ya sea literatura, arte, lugares, espectáculos, drogas y Propaganda. propagandas, etc. No olvidemos que somos hechos a imagen de Dios y estamos consagrados como templos del Espíritu Santo. Ya. Mire, entonces, todas las cosas que conllevan la ética o a veces uno ni se ha conocido, ni se ha enterado de que la ética es parte de toda nuestra vida, nuestro ser. Entonces, si nosotros queremos amar a Dios, respetar a Dios, debemos honrarlo en todas nuestras acciones, ¿no? Y por último, por este día, o para este día, la última diapositiva es lo que dice ahí, de acuerdo a Efesios 5:1. Sed pues Sí. imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Imitadores.
¿Cómo son o qué es un imitador? O sea, lo que hace usted, mi pastor, o sea, hacer lo que usted hace, es Ajá, imitar. sí. Por ejemplo, los niños son buenos imitadores. ¿Ha visto? Ujú. Los, Es bastante reflejo lo que haces tú y ellos le hacen. Y yo tengo por estar viendo con mi hija, en lo que yo digo, ella le hace con su gato. O sea, ajá. como yo digo, ella le dice a su gatito. Y yo digo, "Chepe, yo soy así, pero ¿cómo si mi hija le hace? O sea, yo me asusto viendo a ella. Lo que yo hago, digo, es me hace así. Ella le coge a su gatito y lo que yo digo, dice a su gato. Entonces ahí tiene un reflejo o ahí tiene de pronto alguien que le está diciendo cómo es su comportamiento, Ujú. ¿sí? Entonces, de pronto si algo ve que hace mal su hija, no es que ella aprendió de la nada. ¿De quién aprendió? De nosotros mismos, ¿Ya? que somos padres. Entonces, la ética nos enseña eso, a comportarnos, a vivir bien, a estar bien, ¿sí? Para terminar este día y en esta clase, quiero decirles en este caso que todos debemos aprender de Dios, de Jesucristo, nuestro comportamiento, nuestra ética personal, nuestra ética cristiana es enseñada y está dada como ejemplo de parte de Dios y de Jesucristo. Nosotros en el folleto, en este caso por motivos de estudio, en el folleto que se les va a compartir, ustedes van a encontrar diferentes tipos de ética, pero éticas, en este caso, que se practicaron en el Antiguo Testamento, también la ética que vino a enseñarnos Jesucristo, la ética que nos enseñan los profetas, la ética que nos enseñaron, o mejor dicho, nos quieren enseñar del tiempo medieval. Hablando del tiempo medieval y del tiempo del silencio, es donde salieron nuevas éticas. En este caso, la época del silencio. No sé si se ubica o me entiende cuando yo hablo de la época del silencio. ¿Sabe cuál es la época del silencio? No, pastor, no. Ya. Entonces, la época del silencio es 400 años antes de Cristo, desde que se escribió el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Desde ahí pasaron 400 años hasta cuando vino Jesucristo. Ese tiempo o esos 400 años son conocidos y son llamados la época del silencio, porque en esos 400 años Dios no habló con el ser humano. Dios no se comunicó con el ser humano. En ese tiempo es donde salieron las filosofías humanas. En este caso, la filosofía griega nace en este tiempo. Ahí nacen los filósofos como Platón, como Sócrates, Mm. ¿sí? Esas filosofías nacen ahí y ahí nacen unas nuevas éticas. En este caso, la filosofía de Platón enseña una ética, la ética platónica. También la ética de Sócrates, ¿sí? De todos ellos. Hay otros filósofos más que nacieron en este tiempo, en estos 400 años de silencio. En este Claro. caso. De ahí salen todos las mitologías. La mitología griega nace en ese tiempo, en la época del silencio.
Entonces, también se puede decir que hay la ética griega, pero nosotros tenemos que buscar la ética que como cristianos debemos vivir y practicar. No es de estas filosofías de donde debemos aprender, sino debemos aprender de la palabra de Dios. Dios es el que nos ha enseñado. Él es nuestro Padre. Él es el que quiere que nosotros nos comportemos como dignos representantes en esta tierra. ¿Sí? Entonces, de esos tipos de filosofías y de esos tiempos y de esas épocas, está hablando el folleto. A usted, Claro. a usted, mi hermana, y al hermano Raúl, que se conectó un momento, les voy a enviar los libros que están impresos. Así. Este libro que está impreso, les vamos a dar el día que ustedes vengan al seminario. De pronto el próximo sábado. ¿Sí? Pero yo les voy a enviar el digital de eso para que ustedes lo revisen. Gracias, pastor. Y para que ustedes avancen en el estudio. ¿Sí? Entonces, ahí me gustaría, o mejor dicho, estaba planificado para que esta semana ustedes empezaran a leer por lo menos ya hasta el capítulo 4 de cada libro. El capítulo 4 me refiero a que debemos avanzar porque en el libro en este caso de Francisco La Cueva, hay 27 capítulos que tenemos que leer, ¿sí? En el otro libro hay 4 capítulos, pero un capítulo por semana debemos leer también. Ahora, si pensamos que son 27 capítulos del libro de Francisco La Cueva, en este caso, si son 27 dividido para 4, ¿a cómo nos tocaría? 27 dividido para 4, 7 por 4, 28. A 4. ¿A 4? Sí. No, 27 dices no. Sí. Para 4 semanas. A 4 capítulos era porque 7 por 4 parece que es 28, sí. No, nos tocaría a 7 capítulos. ¿Sí? Claro. 7 7 capítulos. capítulos. Ah, por 4 clases de ser entonces. 4 Sí, semanas. ¿Sí? entonces ya estaríamos atrasados esta semana, los 7, la próxima tocaría los 14 porque no tenemos los libros. Sí. Entonces yo le envío el digital para que avancen leyendo, aunque sea en el digital. Pero me hubiese gustado que tengan el físico para que ustedes subrayen los libros. En este caso, subrayen lo que Claro. están leyendo. ¿Sí? Pero bueno, veamos cómo Dios nos ayuda y cómo podemos avanzar. Claro. Pastor, yo le pido, discúlpeme, mil disculpas. Lo que pasa es que tenía que entrar al trabajo 2:30 y me faltan pocos minutos, pero estoy un poco, disculpen, para las próximas estaré todo ahí presente. Ojalá yo como el hermano Javier me dijo, no sé, voy a confirmar si hay o no hay, estaba en duda y justo comprometí entrar 2:30. Ya, Pastor, mil disculpas. no se preocupe, mi hermana, yo también estoy ya para terminar, por eso le estoy dando las indicaciones. Entonces, lea los 7 capítulos del libro de Francisco La Cueva y también el ¿Ya? capítulo del otro libro, ¿sí? Con eso usted ya avanzaría mucho para la otra semana. Y eso nomás, y ya le envío a su número de celular. Pastor, ¿me podría ayudar el número, su número, porque no sé nada? No le copié, mejor para mandar a mi WhatsApp, Ya, por favor. es el 098 ¿Ya? 72 ¿Ya? 76 ¿Ya?
¿Ya? 691. 098-7276-691. Sí. Ahora, ayúdeme con Ya. su nombre es ¿cuál? ¿Cómo es? Enma. Egma. Ya, Egma. ENMA. Sí. Usted tiene Enma Elizabeth. usted tiene el número, el 09 69 50 59 60. Ese es mi número, pastor. Ya, entonces yo ya le envío el archivo a ese WhatsApp. Por favor, pastor. Ya, mi hermanito. Eso nomás, y que Dios le bendiga y que Dios le cuide y le guarde y practique lo aprendido en esta semana con su familia, en su casa, en su trabajo, en todo lugar. Que Dios le bendiga, mi hermano. Nosotros, Gracias, pastores. Sus palabras me han ayudado bastante. Sus letras han sido muy acertadas. Yo estoy muy agradecida con usted y me gusta lo que usted me enseña, me dice claro las palabras como son. Y para las próximas, ojalá podamos ver allá en el instituto. amén. Que Dios le bendiga, mi hermanita. Cuídese. Que le vaya Gracias, bien. pastor. Muchas gracias. Le cierro Hasta aquí. otro día.